En este curso utilizamos particularmente 3 documentos. El primero de ellos es el manual Esfera. El segundo es esta guía para la evaluación multisectorial rápida, denominada MIRA. Y en tercer lugar, pues las normas mínimas de educación en situación de emergencias, las normas INE. Pero pudimos haber utilizado algunas otras. También hicimos un repaso sobre evaluación de mercados en situación de desastre. Y pudimos haber utilizado otras normas y seguramente seguirán generándose más y seguirán actualizándose y sin duda mejorando. Pero lo importante de esta sesión es tratar de ver lo genérico, qué hay alrededor, qué es lo más general, para que independientemente de que mejoren seguramente en un futuro las normas, las guías, pues nosotros tengamos bien claro de qué se trata todo esto y no nos perdamos con tanta facilidad. Hablamos del riesgo, lo definimos como un futuro negativo y un futuro creíble. Antes se utilizaba chango de Catemaco y bola de cristal para asomarnos al futuro y como hemos visto ahora utilizamos modelos de riesgo que entre otras cosas son unas construcciones intelectuales. Las construimos a partir de datos, a partir de relaciones y a partir de ciertos análisis y cálculos podemos identificar riesgos y calcular riesgos también. Entonces, en el caso de los desastres, el riesgo son daños y pérdidas del futuro y costos adicionales que ocurren de manera simultánea en una comunidad, en una sociedad, y que son el resultado de la manifestación de un peligro que no es más que una capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana o una combinación de ambas, y este peligro se manifiesta en un área específica con una intensidad específica y se repite cada determinado tiempo. Entonces, eso es lo que podemos definir como peligro, y el peligro pues tiene un área donde se manifiesta y dentro de esa área hay muchas cosas, cosas tangibles, cosas intangibles, cosas pegadas al territorio, cosas que no están pegadas al territorio, y todas esas cosas las denominamos el sistema expuesto, y ya dijimos que ese sistema expuesto lo podemos dividir por sectores, por territorios. Hay diferentes formas de agrupar ese conjunto de bienes que están expuestos a la capacidad destructiva. También hablamos de vulnerabilidades, que son características de las personas o de las cosas que las hacen susceptibles, más propensas al daño, y procesos que amplifican. Entonces esto fue parte de lo que nosotros estuvimos revisando y pues concluimos que el riesgo de desastre son daños, pérdidas. En el tema de pérdidas van los costos adicionales posibles de bienes que están vulnerables, que son vulnerables y están expuestos ante un peligro dado. En este caso hemos insistido mucho en esta idea de riesgo sistémico. El riesgo sistémico entonces es un futuro posible que implica el colapso de todo el sistema social. ¿Por qué? Porque los daños y pérdidas, si bien pueden ocurrir en ciertos elementos, todos estos elementos están conectados. Y hay algunos que son muy críticos, es decir, muchos subsistemas dependen de esos sistemas, y otros pueden ser muy dependientes, es decir, dependen de que todo lo demás funcione. Entonces, el riesgo sistémico implica el colapso de todo el sistema o una parte importante del sistema porque ocurrió un daño en uno o varios componentes críticos particularmente. Entonces, el riesgo sistémico implica identificar los bienes expuestos, agruparlos en sistemas y después determinar cuáles de ellos son críticos y cuáles son más dependientes. Recordemos algunos aspectos con base en este video que propusimos desde un principio. En dan gaat hij.
Ok, la idea que usamos detrás de esto es la exponencialidad, es decir, el impacto que existe o que puede ocurrir en el sistema no necesariamente es lineal, sino que puede ir creciendo este impacto de un sistema a otro, y entonces podemos ver dos comportamientos. Un comportamiento lineal, donde el impacto es más o menos proporcional al daño en el primer sistema o subsistema, pero hay otros momentos en los que se vuelve exponencial. Y esta idea de lo exponencial también es algo muy importante, porque hay elementos o componentes críticos que si se dañan afectan a muchos otros. Entonces, esta es la idea que nosotros consideramos. Y agregamos esta idea, ¿no? Esta idea final, particularmente de la pandemia, nos muestra que estamos muy conectados a nivel global y que esa interconexión puede favorecer y generar mejores sistemas de producción, el intercambio de ideas y de comunicaciones, la reducción de precios, pero también en el ámbito negativo esta interconexión puede hacer que algo tan pequeño como desayunar murciélago en China pues termine generando graves daños y pérdidas en todo el planeta. Entonces, es muy importante que entendamos que estamos conectados y que un daño en un bien de nuestro sistema expuesto no se puede ver aislado, sino que se tiene que ver conectado, y tenemos que identificar si ese daño va a tener una escalada lineal, una transmisión lineal o una escalada exponencial. Veamos otra idea más.
Bueno, este ejemplo lo utilizamos primero para identificar la construcción del riesgo, que puede durar muchos años. También tenemos que analizar que en ocasiones ya existen condiciones de riesgo, ya hay amenazas, ya hay bienes expuestos, y que puede ocurrir el inicio en cualquier momento, y ese inicio puede tener una fase lineal, un momento en el cual van creciendo los daños, y entonces nuestro primer objetivo es detener la transmisión de la amenaza y la generación de daños, ¿no? Eso sería tal vez lo más evidente. Sin embargo, además de esta fase lineal, puede ocurrir una fase exponencial, donde en alguno de los subsistemas pueda estar creciendo el daño de manera exponencial ya, de manera logarítmica. Y eso es grave porque cuando esto ocurre se puede transmitir parte de la amenaza a otros sitios. Y pudiéramos pensar en lo que está ocurriendo en la India, lo que ocurrió aquí mismo en México, con este momento exponencial, y que pudiera repetirse porque pues, esto no se ha terminado, lo que pasó en Brasil y cómo cuando no se contiene la amenaza, pues esta puede crecer e incluso transmitirse a otros subsistemas o a otros sistemas. Y esto es importante porque cuando hacemos una evaluación de daños inicial, tenemos que hacerlo tal vez a través de los distintos territorios y de los distintos sectores, pero finalmente tenemos que hacer una revisión en conjunto, una revisión sistémica, que nos permita ver si hay efectos de transmisión de un sistema a otro o de una amenaza a otro subsistema, y a su vez que podamos identificar que es urgente detener o recuperar para evitar este crecimiento exponencial de los efectos. Otro aspecto muy importante que trabajamos fue la complejidad. El riesgo y el desastre son temas complejos, son fenómenos complejos, y utilizamos esta idea de los ciegos, y cada ciego percibe únicamente lo que sus lentes o sus manos más bien le permiten ver, y por lo tanto perciben de manera limitada, y eso nos ocurre también en los sistemas de conocimiento, donde cada sistema de conocimiento crea su propio lenguaje, encripta su información, crece hacia adentro, pero difícilmente es capaz de salir, como lo diría Niklas Luhmann. De repente ya está el nivel de especialización, que no pueden dialogar, que no pueden hablar, y que cada uno de ellos solamente cree en lo que percibe. Lo mismo ocurre con los diferentes sectores, cada sector tiene su problemática en los diferentes territorios, por eso he insistido en quitarnos los lentes de la visión chilanga del mundo, y por supuesto los grupos más vulnerabilizados, cada grupo ve el desastre de manera distinta. En este sentido, bueno, nosotros hemos venido planteando esta idea de que podemos verlo con diferentes lentes, y esos lentes son territorios, sectores, disciplinas o grupos de personas vulnerabilizadas o afectadas en la condición ya de desastre, ¿no? Parte de nuestro esquema implica que seamos capaces de visualizar que estos sistemas sociales, biológicos, terrestres, o incluso los sistemas de conocimientos, a veces están separados y tienen fronteras. Entonces, nuestro trabajo como gestores de riesgo es ser capaces de brincar estas fronteras y ayudar a otros a saltar las fronteras para poder dialogar. Las conferencias que hemos estado compartiendo con ustedes, que por cierto tenemos una mañana, estas conferencias han tenido el propósito de dialogar con diferentes disciplinas, con civiles, con militares, con personas de ciencias duras, sísmicas, meteorológicas, pero también de repente con personas de entes gubernamentales, como nuestra secretaria de Protección Civil o el director de Senapred. Entonces la idea es tratar de construir un ejemplo de respeto, un ejemplo donde podemos sacar a la gente un poquito de su frontera disciplinar. Entonces, lo que ustedes podrán observar es que primero los escuchamos, nos comparten algunos de sus temas, algunas de sus ideas,
Y después, a partir de ello, comenzamos el diálogo donde los invitamos a salir de sus fronteras disciplinares para que podamos dialogar, para que podamos construir nuevos conocimientos o dialogar un poquito en la frontera, ¿no? ¿Por qué es eso importante? Porque un gestor de riesgos tiene que aprender a construir mesas temáticas, clústeres, para analizar riesgos y problemas específicos, pero también para resolverlos. Y entonces estas células, clústeres, mesas temáticas, mesas de trabajo, tienen que estar integradas por personas afines al riesgo, es decir, personas del territorio, de las disciplinas, de los sectores o de los grupos vulnerabilizados que tienen interés o que tienen conocimiento o que pueden aportar a la solución. Es decir, personas que son afines a la tarea. Y hemos hablado de afinidad. Esto grábenselo ustedes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitamos que estos grupos estén compuestos por personas que en verdad van a aportar, porque si no vamos a tener gente ahí sentada que no va a servir de nada y tal vez esté estorbando. El análisis conjunto es algo muy importante, sobre todo para que podamos integrar los diferentes datos. Entonces, en un principio integramos, esto es lo que plantea Mira, integremos la información, pero nosotros hemos dicho que podemos ir más a fondo y eso implica no solamente que comprendamos los daños, pérdidas y costos adicionales de cada territorio o de cada sector o la visión desde cada disciplina o cada grupo vulnerabilizado, sino que seamos capaces de establecer las relaciones, los vínculos. Y estos vínculos pueden ser de efecto, donde un daño afecta a otros sistemas. Entonces, la relación de efecto puede ser muy importante y mientras más efectos tiene el daño, pues es más crítico. Pero también puede ser de consecuencias. Entonces, las consecuencias pueden concentrarse a veces en algunos sistemas más dependientes. Y hemos hablado de la educación, hemos hablado de la salud y cómo la salud está tratando de reducir su dependencia, como a través de Hospital Seguro. Y Hospital Seguro trata de depender menos de sistemas externos, tener sus propias plantas de energía eléctrica y que el sistema de algún modo tenga menos dependencia y más autonomía. Pero al final de cuentas son sistemas muy dependientes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al final hablar de la respuesta ante un desastre y las instalaciones que se requieren y todo esto que es necesario para dar asistencia, seguridad y vida digna a las personas, o garantizar su derecho a la educación, o comenzar un proceso de recuperación de los sistemas de mercado, de los medios de vida. Eso implica entender que estamos conectados. Y al momento que entendemos que estamos conectados, pues ya me interesa saber qué le pasó al otro, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy conectado con ustedes porque ustedes son mis estudiantes, ¿no? O sea, son el grupo de estudiantes que a mí me toca orientar y guiar. Pero si ustedes tuvieran un problema y no pudieran conectarse, entonces eso ya afecta los propósitos de la educación, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. Entonces, hay que ver nosotros a quién afectamos y de quién dependemos. ¿Quién nos afecta? ¿A quién afectamos? ¿De quién dependemos o a quién afectamos? Entonces, eso es algo muy importante al momento de hacer el análisis para que no sea solamente colocar datos amontonados. Y lo van a ver ustedes muchas veces cuando llegan a un comité, a un consejo de protección civil, cuando resulta que se instala el Consejo Estatal de Protección Civil por un desastre. En el mejor de los casos vas a ver esto, donde todos están amontonados, donde cada quien dice algo, pero no se sistematiza la información y no se crea un conocimiento más útil para la toma de decisiones, para priorizar y para decidir mejor. Entonces, esta idea sistémica es muy importante para la respuesta. Y veamos otro aspecto importante que tiene que ver con estas ideas caóticas.
En este caso, lo que hemos ejemplificado con esto es primero un sistema caótico, y este sistema caótico es un sistema que se autoorganiza. La interpretación que yo he hecho del desastre es que es un sistema caótico donde la sociedad se autoorganiza. Y aquí le agrego para bien o para mal. Y entonces, ¿cómo se organizan estas aves? A partir de unas cuantas instrucciones. Las instrucciones son muy simples. Sigue al de enfrente, mantén la distancia, no choques con nadie. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando ocurre un desastre. Tratar de que la sociedad se autoorganice de una manera mucho más efectiva. Y para que eso ocurra, hemos propuesto esta idea de clústeres, donde se tienen que generar todos los clústeres que sean necesarios, es decir, todas las células, todas las mesas temáticas o los grupos de trabajo necesarios, y lo que tenemos que colocar en el centro es un problema. Entonces les ponemos un problema pequeñito con personas afines para que lo puedan resolver. Y aquí nos preguntamos de repente por qué viene un terremoto y miles de personas se forman para mover piedras, sin un objetivo claro, sin un propósito bien definido. A veces hasta estorban, ¿no? Pero todos se forman a mover piedras, ¿no? Pues porque para todos es afín la tarea, es una tarea que todos podemos hacer y no es complejo. Por otro lado, lo de las tortas, ¿no? Todo el mundo lleva tortas al desastre. Y a veces hay más tortas que estómagos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una tarea afín, todos lo sabemos hacer. Entonces, para poder mejorar la respuesta en el desastre, parte de nuestro trabajo es generar clústeres con tareas específicas, con problemas específicos que hay que resolver, pequeños problemas específicos, para que los resuelvan grupos en particular. Y para ello tiene que haber afinidad en la tarea. Comenzamos planteándonos que hay un inicio de la respuesta. Primero hay un cierto desorden y hay respuestas aisladas. Poco a poco va incrementando la organización y al final pues parece que hay una sola respuesta, ¿no? Entonces parte del trabajo consiste en hacer inteligencia y la otra parte en ayudar a la coordinación, pero la coordinación tiene como semilla un problema específico derivado del desastre. Entonces, si hay mucha gente, lo que hay que hacer es asignarles tareas rápidamente, tareas afines, de modo tal que nos puedan ayudar de manera más efectiva. También planteamos esta relación entre capacidades y demanda. Dijimos que habitualmente estamos en el escenario de poca capacidad y poca demanda, el de osos durmiendo. Parte de nuestro trabajo es incrementar las capacidades para que cuando estemos en tigres furiosos no nos vayamos por el camino disfuncional, el camino del conflicto social o político o económico, y más bien nos movamos hacia patos volando, que ya vimos son aves que están en una formación clara, moviéndose atrás de un problema, tratando de resolver un pequeño problema afín. Entonces tenemos muchas parvadas volando, resolviendo problemas. Aquí hay que tener cuidado porque esos grupos se multiplican de manera espontánea. Es decir, si alguien se pone a hacer tortas, al ratito toda la colonia está haciendo tortas. Si alguien se pone a mover piedras, al ratito tienes millones de personas moviendo piedras. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos núcleos se autoorganizan y se multiplican de manera espontánea. Entonces, hay que tener cuidado de que estas células no crezcan excesivamente, y si vemos que están creciendo excesivamente, hay que dividirlos y crear otra parvada que nos atienda a otro problema, y tratar todo el tiempo, mientras haya estos grupos voluntarios, todo el tiempo hay que estar asignándoles y sobre todo detectar cuando ya creció de más, cuando se volvió un tumor, ¿no?
Si vemos que está creciendo de más innecesariamente y desordenadamente, lo que hay que hacer es dividirlos y asignarles una nueva tarea, y seguramente lo van a hacer de manera gustosa. Entonces lo que hay que hacer es eso, no dejar que crezcan demasiado estas células, y tarde o temprano disminuye la demanda, los problemas comienzan a resolverse, esos miles de pequeños problemas comienzan a resolverse, y regresamos a abejas trabajando, donde ya se vuelve algo más rutinario. De todas maneras hay organización comunitaria, es algo más de rutina, pero se sigue trabajando, ¿no? Entonces aquí estoy pensando, como verán, en muchas escalas, la escala de participación social, pero también esto ocurre dentro de las mismas instituciones del gobierno, ¿no? Las diferentes dependencias o los grupos voluntarios organizados o las organizaciones de la sociedad civil. Entonces nuestros principales elementos para movernos hacia la derecha son, en primer lugar, la inteligencia, la coordinación, que ya dijimos que se hace alrededor de clústeres, y a cada clúster se le asignan pequeñas tareas específicas, bien definidas. Y finalmente, bueno, todo esto implica la movilización de recursos, ¿no? También planteamos que habitualmente ocurren emergencias pequeñas que requieren poco tiempo. Esporádicamente ocurren emergencias mayores que requieren brigadas locales, mayor cantidad de brigadas locales, requieren un poquito más de tiempo, y el 90% de lo que hacemos anda por aquí, ¿no? Los desastres pues implican todas las brigadas locales, brigadas externas que vienen de apoyo, puede ser nacional, internacional, estatal, depende de la escala en la que lo veamos, y participa la población. Se vuelven actores importantes, no víctimas, sino que son actores también muy importantes, y son el centro de nuestra atención, y nuestro propósito es empoderarlos para que ellos puedan, tarde o temprano, seguir adelante con sus propias capacidades. Esto, por supuesto, requiere mucho más tiempo. Acá abajo, evidentemente, tenemos un mando triangular, un jefe ordena y los demás obedecen. Aquí ya tenemos una red de gobernanza donde varias dependencias, particularmente locales, se ponen de acuerdo y generan un plan y tratan de resolverlo. Ya sería más parecido a un clúster. Y acá arriba lo que tenemos es, no hay un mando único, sino tenemos una estructura de panal de abejas donde cada clúster tiene un problema específico y busca resolverlo, y el clúster está integrado por actores afines a la tarea o al problema. Y bueno, existe la escala catastrófica en la cual todos de algún modo están siendo afectados. Y en el centro siempre hay un plan. Ya vimos que este plan puede tener muchos nombres: plan de acción, plan humanitario, tiene diferentes nombres, ¿no? En todos los casos vamos a requerir inteligencia, y en todos los casos vamos a requerir... Perdón. Entonces, en todos los casos requerimos inteligencia, y esto es muy importante, y ahorita vamos a recordar algunas cosas. En todos los casos se requiere coordinación. Acá arriba, bueno, pues se requiere un poco más de inteligencia, más coordinación, porque compartimos recursos. Y acá arriba, bueno, se requiere muchísima inteligencia para atender las emergencias, que consisten en detener amenazas o salvar vidas y bienes, pero también para la acción humanitaria, para la asistencia, para la seguridad y para la vida digna, o para procesos ya de recuperación de mercados, de sistemas de mercado, recuperación y reconstrucción de estructuras y recuperación de medios de vida, ¿no? Entonces se requiere mucha inteligencia, muchísima coordinación, y por supuesto que se aporten mayor cantidad de recursos. Y por supuesto todo se mueve alrededor de un plan.
Entonces, si se dan cuenta, el gran plan en realidad se divide en planes más pequeños que pueden ser sectoriales, territoriales, y esos planes a su vez se dividen en mesas de trabajo, en clústeres, y estos pueden estarse replicando como fractales, tener sus hijitos y sus nietecitos igualitos hasta cierto tamaño para ir resolviendo los problemas, ¿no? Entonces dijimos que inteligencia, coordinación, recursos. Si nos vamos al ámbito de la inteligencia, dijimos que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Pero para poder resolver problemas, primero tienes que comprender el problema. Y para comprender el problema, pues requieres recopilar datos, convertirlos en información, analizarlos y generar conocimiento. Y una vez que tienes ese conocimiento, pues puedes decidir. Entonces, comprender, decidir y resolver problemas es un esquema circular que tenemos que estar haciendo permanentemente para poder brindar asistencia, seguridad, vida digna en una situación de desastre. También hemos insistido mucho en esta idea de inteligencia de riesgos. Dijimos que el riesgo es un futuro. Entonces, ¿qué tanto sabemos del futuro? Pues nadie conoce el futuro al 100%. Por lo tanto, hay una incertidumbre, ¿no? Y entonces tenemos que saber qué sabemos del futuro. ¿Qué datos tenemos que nos puedan ayudar a prever ese futuro? También tenemos que ver qué es lo que no sabemos y tenerlo bien claro, porque al momento de atender un desastre, pues tenemos que saber qué es lo que sí sabemos, tener presente qué es lo que no sabemos, porque al final vamos a tener que decidir para reducir daños y pérdidas. Y a veces sabemos muy poquito. Y eso tenemos que tenerlo de frente, mirar de frente nuestro conocimiento real. Y en muchos casos será conveniente aplicar el ciclo de la inteligencia, es decir, crear un conjunto de acciones que nos traigan más información y conocimiento y que podamos decidir mejor, ¿no? Entonces, para ello, bueno, podemos utilizar la pirámide de Sherman-Kent, que nos dice que los hechos tenemos que registrarlos y entonces tenemos datos. Esos datos los tenemos que ordenar, sistematizar y entonces tenemos un sistema de información, es decir, ya tenemos información. Esa información hay que analizarla para generar un conocimiento y ese conocimiento hay que difundirlo para que se tomen mejores decisiones. El ciclo de inteligencia pues, es este proceso que comienza por establecer un requerimiento. ¿Qué quiero saber? Y vemos en las guías, en algunos casos, nos tienen muy claro lo que puede ser un requerimiento, ¿no? Quiero saber quién es la población, porque ya dijimos que la población no es plana. Y particularmente me interesan aquellas personas que tienen mayores condiciones de vulnerabilización. Y entonces después me interesa saber cuántos hay, dónde están, pero después tengo que dialogar con esas mismas personas, ¿no? Para comprender sus capacidades, sus medios de vida, para comprender sus vulnerabilidades y en medio de sus capacidades, sus vulnerabilidades, vamos a encontrar las necesidades. ¿Qué hace falta? Por lo tanto, podemos comenzar por comprender los daños, las pérdidas, hacer un esquema sistémico, pero después con los diferentes grupos, poner los lentes de los diferentes grupos y poder identificar capacidades, vulnerabilidades, necesidades, sistemas de mercado y estos aspectos que nos permitan tomar buenas decisiones, ¿no? Tenemos que hacer un plan. Este plan implica definir con claridad qué quiero saber, en dónde está la información y cómo voy a traer la información mediante una entrevista, un censo. Esto no me voy a meter porque entiendo que ustedes están llevando el tema de metodologías de investigación. Después vamos a ir al terreno a recolectar los datos. Estos datos pues tendrán que ser procesados en muchas ocasiones para capturarlos, para depurarlos. Y una vez que tenemos la información ordenada, esta información ordenada, depurada, capturada, tendrá que ser analizada
y el análisis puede ser de conjunto, sistémico. Después vamos a entregar el conocimiento que hemos creado para que se pueda aprovechar en la toma de decisiones, ¿no? Y eso vimos casos de inundación, lo que está ocurriendo ahorita en el COVID, todo eso que puede servir para tomar mejores decisiones. En cuanto a la coordinación, ¿qué planteamiento hemos hecho con la coordinación? El planteamiento son clústeres. Y ya dijimos que hay clústeres mundiales. La ONU ha decidido quiénes son los líderes. Entonces en un clúster tiene que haber un líder y un problema. O varios problemas, ¿no? Entonces vemos que cada clúster tiene a nivel mundial pues una institución líder y un problema. Y alrededor de este problema, a través del trabajo de la institución líder, se integra el equipo con las personas, instituciones afines para poder discutir y definir qué se va a hacer y cómo se van a tratar de cumplir las normas. Las normas pues ya son ese tipo de problemas que hay que resolver, entonces por eso son importantes las guías. No tenemos que inventarlo todo en el momento, basta con ir a la guía y ver los problemas que existen o a las diferentes guías y entonces formar los clústeres y darles un problema a resolver. Entonces eso es lo más importante. Una vez que tienes daños y pérdidas y que tienes el conocimiento de lo que está ocurriendo, pues generas un plan a partir de que pues lo puedes hacer mediante la guía, ver cuáles son las metas. Cada norma la puedes convertir en un problema a resolver, un propósito a alcanzar, y entonces formar los grupos, los clústeres, repito, con personas afines, y lo hemos dicho, tienen que ser afines ya sea porque son del territorio, porque pertenecen al sector que tiene una responsabilidad legal para intervenir, porque son parte de una disciplina del conocimiento, ciencias duras, o ciencias sociales, o ingenierías, o comunicación, depende cuál sea el problema. Entonces, cada clúster debe de estar integrado por actores afines y, por supuesto, de grupos vulnerabilizados o de las personas más afectadas deben de estar en cada clúster participando. Entonces, no se trata solamente de hacer instalaciones. Por ahí les mandé una invitación, yo los invito a que tomen ese pequeño curso. Lo subí al grupo, me parece que, están colegas que trabajan o trabajaron en la Coordinación Nacional y en la Secretaría de Protección Civil, y tal vez se encuentren al escucharlos que no necesariamente operan de esta manera, ¿no? Que operan de una manera un poco más tecnocrática, donde parece que lo importante es formar la brigada de no sé qué. Entonces hay que revisarlo, y donde digan brigadas piensen en clúster, ¿no? Y si la brigada tiene la meta clara, ¿no? Brigada de agua y saneamiento, brigada de salud, brigada de agua potable, brigada de alimentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un refugio temporal, por supuesto. Entonces, cada uno de esos clústeres o brigadas, como ellos les llaman, tienen que estar integrados nuevamente por personas afines. Entonces, veamos un poquito cómo es que lo plantean ellos, pero verán que en el fondo lo que existe es algo parecido a esto, ¿no? Y hay un plan en el centro. Ahora, cada uno de estos clústeres, brigadas, mesas de trabajo, mesas temáticas, tienen un problema, esa es la semilla, les entregamos un problema para que lo resuelvan, y entonces alrededor de ese problema tienen que identificar las necesidades. ¿Qué se necesita para resolver ese problema? Establecer un plan, una planeación, repito, cada clúster en el centro tiene un plan. Entonces este circulito es un plan. Hay un plan grandote, pero también hay planes pequeñitos, y ellos, a partir de esta planificación, pues buscan los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento. En algunos casos son fuentes muy claras, muy concentradas, y a veces son fuentes dispersas, ¿no? Como hacer un llamamiento a los vecinos para ver quién puede ayudar, y de repente aparece el vecino que tiene el recurso que te hace falta, ¿no? Entonces la movilización de recursos
Puede ser a través de los instrumentos de retención, de transferencia, esos instrumentos gigantescos que tienen los gobiernos, o en su defecto los recursos pueden provenir de la misma comunidad o de algunas redes de apoyo alternativas, ¿no? Una vez que tenemos los recursos, pues hay que implementar las acciones y hay que evaluar si la acción funcionó. Entonces, esto es parte del trabajo, del esquema de trabajo de cada clúster. Ahora, ¿tenemos que esperar a que ocurra el desastre para formar todos los clústeres? La respuesta es no. La respuesta es, podemos crear estos clústeres antes de que suceda cualquier cosa, y para ello, bueno, pues construimos el escenario o los escenarios. ¿Qué es un escenario? Pues es este riesgo, daños, pérdidas en los diferentes sistemas, sus impactos, y entonces podemos preparar esas células, esos clústeres, esas brigadas también las podemos llamar, antes de que ocurra el evento. De modo que puedan estar previamente organizadas, ¿no? Es decir, precocinadas para no tener que llegar en el momento a hacerlo todo. En cuanto al tema de los recursos, dijimos que los recursos pues tienen por lo menos 3 problemas, ¿no? El primero es el enfoque técnico. ¿Qué recursos se necesita? Ya hemos visto y a lo largo de este pequeño curso hemos cruzado diferentes temas, desde los excrementos, los vectores, la escuela, la educación. Entonces, cada uno de estos problemas pues tiene una solución técnica apropiada. Por ejemplo, algo que he estado estudiando últimamente es la idea de cómo regresar a clases, ¿no? Si en algún momento dado van a querer que regresemos a clases, pues cómo vas construyendo tu propio análisis, ¿no? Y lo primero que se requiere es pues poder llegar correctamente, lo estuvimos viendo en la otra materia, pero dentro de los salones de clase, el problema es la calidad del aire, ¿no? Que ese aire esté limpio y que no nos vayamos a contagiar unos a otros. Y por lo tanto, eso funciona manteniendo las ventanas abiertas, generando ventilación artificial. Se pueden colocar extractores de aire, ventiladores grandes que estén movilizando. Pero también puede ser que de repente haya un día que haga muchísimo frío, demasiado frío, o en algunos lugares como Tabasco o como Sonora, de repente hace mucho calor y es imposible mantener las puertas abiertas, ¿no? O se pierde mucho confort. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y he encontrado yo, por ejemplo, los filtros purificadores de aire. He estado estudiando unos que son una norma europea que se denomina EPA. Hay varias normas de calidad de los filtros, pero la norma EPA es muy curioso que existe esa norma y está bien definido que puede filtrar gran parte del virus del COVID-19, ¿no? Entonces, me di a la tarea y bueno, estos aparatos los venden hasta en tiendas Telmex, ¿no? Y las tiendas Telmex te lo venden por 4,000 pesos, un aparato que con ese filtro puede servirte por un año, depende el uso que le demos, pero puede durarte un año y un salón puede purificar el aire, ¿no? Entonces, 45 metros cuadrados, algunos, hay otros que, bueno, alcanzan para áreas más grandes, pero ya te cuestan 6,000 pesos, ¿no? Entonces, me puse a pensar en eso y dije, técnicamente es una buena solución. Entonces no lo sé, pero lo que quiero dar a entender, y tampoco lo estoy recomendando, porque apenas estoy estudiando y preguntando, aquí dice el enfoque técnico. ¿Qué quiere decir eso? Pues ¿qué necesitamos? ¿Qué recursos nos hacen falta? Pues lo primero que tenemos que definir es cuál es el problema, si vamos a reducir un riesgo, si vamos a recuperar un medio de vida, si vamos a incrementar la seguridad, ¿qué vamos a hacer? Y este enfoque técnico implica elegir técnicamente las mejores soluciones, por ejemplo, ¿no? Además del enfoque técnico, pues está el enfoque logístico. Cuando escuché de los filtros EPA, pues me sonó muy raro. Dije, uy, solamente falta que esos nada más estén en Estados Unidos o que los vendan en Japón nada más o cosas de ese tipo, en Europa, ¿no? Y no, me di cuenta que en tienda Telmex lo puedes comprar.
Y bueno, hay muchas otras tiendas, Xiaomi, que es la marca que he estado viendo, también lo vende, ¿no? Ellos aquí tienen su tienda en México, entonces tú por internet pagas tus 3,000, 4,000 pesos y te mandan tu aparato en unos días a tu casa, ¿no? Entonces, el enfoque logístico no es un problema en caso de que esta fuera una solución. Pero ¿qué tal cuando tienes que colocar aulas provisionales, ¿no? Tienes que ver el mercado local, ver si eso no afecta a otros mercados, si no vas a generar un daño ecológico. Entonces, todo eso es parte de lo que hay que analizar entre lo técnico y lo logístico, que lo estuvimos discutiendo particularmente de manera indirecta cuando hablamos el tema del mercado y el tema de qué hago, ¿no? Compro local, lo mando traer, hago aulas provisionales y contrato al personal del lugar, o mando traer carpas climatizadas y las compro en China, ¿no? Entonces, eso es parte como del tema logístico, ¿no? Entonces, en el caso de que los filtros de aire funcionen, los filtros purificadores EPA sean una alternativa para Tabasco o para Mexicali, que hace muchísimo calor, podría ser una solución permanente colocar un par de ellos por salón. Y entonces, bueno, ya los papás tienen que poner una lana, pues, si es que el gobierno no tiene, que parece que no tiene ni siquiera para gel. Pero bueno, entonces, si eso fuera el caso, pues ¿cómo construyes la siguiente parte, que es de dónde saco el dinero? Es una solución, la podemos comprar por internet, pero ¿de dónde saco el dinero? Y el dinero puedo pedirle al gobierno hacer una gran marcha y pedir purificadores. O puedo decir, bueno, a ver, si cuesta 3,000 pesos y cuesta 4,000 pesos y somos 20 personas, pues nos toca de a 150 pesitos. Quién sabe si se pueda, si no se puede, bueno, podemos llamarle a alguna empresa que nos financie o alguna fundación. Entonces, lo que quiero darles a entender con esto es cómo un problema específico, que en este caso elegí yo estar estudiando, pues técnicamente, porque esos somos nosotros los gestores de riesgo. Si vamos a ser presionados tal vez por este tema, tenemos que ver todas las alternativas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me agradan mucho estas ideas donde de repente empiezan a construir datos, ¿no? Me agradó mucho lo que nos presentó Reyes la vez pasada, que nos decía, es que yo le pregunté y pues la mayoría de mis compañeros no se han enfermado y eso es bueno, pero por otro lado eso no es tan bueno porque no tienen anticuerpos que los protejan. Y entonces, bueno, ahí tenemos un grupo más vulnerable, más que el profesor que está vacunado, los estudiantes que no están vacunados, ¿no? Ahora, el transporte es un problema, pero después la permanencia en el aula, y entonces todo este tipo de cosas, parte de nuestro trabajo como gestores de riesgo es ir viendo técnicamente qué se puede hacer, logísticamente cómo movilizamos el recurso y financieramente de dónde conseguimos el dinero. Entonces, esos son ejemplos que yo quiero que ustedes los tengan súper prácticos, ¿no? Para llegar a este punto de los recursos, pues tuve que hacer inteligencia, revisar papers, ver qué está pasando en otros países, qué están haciendo, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué proponen, qué se sabe del virus, qué se sabe de la amenaza, qué sabemos de nuestros estudiantes, que eso, por ejemplo, el que sepamos que la mayoría no tiene anticuerpos, por supuesto eso era una hipótesis, pero ya hay dato. Entonces eso quiero decir que es la forma en la que de manera inteligente podemos ir construyendo soluciones, ¿no? Y luego pues falta coordinarse, ¿no? Si ya se decidió cuál es la solución técnica, logística y financiera, bueno, pues nos toca coordinarnos todos o coordinar con las diferentes autoridades. Entonces, regreso y aquí lo pongo en pequeñito, ¿no? Bueno, si de repente tuviéramos que ir todos, entonces se contrata un Uber, pero Uber grandote y entre todos lo pagamos, ¿no? No sé, quiero dar a entender que hay temas técnicos, logísticos y financieros detrás de cualquier solución y ahorita, bueno, la tenemos muy fresca porque es como parte de nuestra problemática, ¿no? Hay que estar monitoreando qué pasa si ya está creciendo la tercera ola, como era previsible, o no lo es tanto. Entonces la inteligencia tiene que estarnos dotando de datos y es ir construyendo posibles soluciones y adelantándonos al riesgo. ¿Qué es el riesgo?
es el futuro negativo. ¿Cuál es el peor futuro negativo? Que se enfermen los estudiantes y que alguno de ellos la pase muy mal o incluso pierda la vida. De eso estamos hablando, eso es un tema delicado. Y por lo tanto es un tema de riesgo, es un futuro negativo, creíble, que podemos construir intelectualmente, que podemos monitorear la amenaza y que podemos estar analizando cuáles son las posibles soluciones en clústeres y al final encontrar alternativas, ¿no? Entonces, esto es hacer verdadera gestión de riesgos. Y bueno, hay un enfoque técnico que es el que les acabo yo de platicar, en el que estoy pues ahorita metido, pero bueno, pues tenemos el logístico y el financiero, ¿no? Y con esto yo quisiera terminar esta materia.